La piedra movediza de Tandil, todo un símbolo rodeado de historias, anécdotas y versiones acerca de su caída. Hoy con María Elena Valdés, guía y licenciada en turismo, vamos a reconstruir parte de nuestro pasado. ¿Me acompañás? Esto es ¡Zoom! Estamos en el paseo del Cerro Movediza, uno de los paseos emblemáticos para nuestra ciudad, para todos los que nos visitan. Por supuesto vienen a conocer este lugar. Hay unas hermosas vistas desde la cima donde vamos a ir después, pero también les quiero contar algunas de esas otras historias y perspectivas históricas y culturales que son las que no salen en la foto y que nos dan identidad y que nos dan mucho valor, sobre todo a los tandilenses. Este lugar, por empezar, le da el nombre a nuestra ciudad. Si bien Tandil nació como el Fuerte Independencia, fundado en 1823, ya esta región era conocida como la zona del Tanlil, Taulil, según diversos autores, que bueno, por justamente la comunicación oral se fue deformando, pero todos los historiadores coinciden en que ese nombre con el que lo llamaban los aborígenes a esta región tenía que ver con esta piedra, que era justamente lo que le daba identidad y la diferenciaba a estas sierras de otros lugares, justamente por la piedra movediza, ¿sí? Algunos dicen que tiene que ver con piedra que late, piedra al caer, peñasco en movimiento. Son distintas traducciones, pero todos están bastante de acuerdo en que tiene que ver con esta piedra famosa. Y finalmente, bueno, la ciudad adoptó ese nombre. Después de subir esta escalinata de más de 250 escalones, llegamos a la cima del cerro, donde nos encontramos una réplica de esa piedra que osciló hasta 1912, año que también se hundió el Titanic, para que nos recordemos, un año bisiesto, sí, era un 29 de febrero, cuando se escuchó ese estruendo en toda la ciudad y nos empezamos a dar cuenta en ese momento que la piedra había caído, el símbolo de la ciudad, como decimos hoy. En este cerro, justamente, como vemos aquí a mis espaldas, hay muchas de estas formaciones llamadas bochones, estas piedras redondeadas tan características, que son formaciones geológicas naturales, ¿sí? Que se formaron hace millones de años. Nosotros estamos en el sistema de Tandilia, que se formó en el Precámbrico hace 2200 millones de años, y esta piedra tiene, la formación del granito tiene esa antigüedad. En todos estos millones de años el paisaje se fue transformando y las rocas que están vivas siguen erosionándose, transformándose, rompiéndose por ese fenómeno que se llama meteorización, que si observamos vemos muchas piedras que parecen rajadas. Por supuesto, la erosión continúa y así es como fueron redondeadas por miles de años por el agua, por las lluvias, por los vientos, por los cambios de presión y temperatura. Se fueron, digamos, descascarando, como le explicamos nosotros, y va quedando ese corazón duro que es el granito, que si bien sigue su evolución, es muy lento y no nos damos cuenta de que se siguen desgastando estas piedras. Entonces, en este paseo justamente es donde más cantidad de estos bochones vemos, más que en otros cerros de Tandil, pero también el Centinela, por ejemplo, corresponde a esa misma formación. ¿Cómo quedó ahí? Es un misterio, justamente estaba en un equilibrio inestable, ¿sí? Se oscilaba y, según cuentan los científicos que vinieron a estudiarla, estaba como encajada, ¿no es cierto?, en una pancita que hacía la piedra con la base, y esa era la explicación de un poco por qué oscilaba y no se caía, en una forma muy curiosa. Sin embargo, como decimos, hay otras piedras que podrían haber quedado en esa misma o en otra, digamos, situación parecida, pero que tal vez no encontraron o se fueron desgastando y cayeron y rodaron, como estas que tenemos acá atrás. Hay distintas versiones acerca de por qué se cayó o la tiraron. Sí, lo cierto es que la versión oficial, o si alguno googlea, va a decir que se cayó sin muchas explicaciones. Pero también a veces algunas de las versiones nos llevan a esas historias de picapedreros que trabajaban para esa época en las canteras de Tandil, justamente explotando el granito, que es una piedra muy buena para la construcción y para el empedrado de calles. En ese momento había mucha demanda de obra pública de cara al centenario de la Revolución de Mayo y después de la llegada del tren. La industria de la piedra fue muy importante para Tandil y esta cantera fue una de las más importantes. Estos inmigrantes picapedreros trabajaban en condiciones bastante malas, por eso generaban tantas protestas. En general, al principio trabajaban 10, 12 horas sin descanso los domingos y tenían las canteras más grandes un circuito económico cerrado, con lo cual cada cantera acuñaba su propia moneda, que se llamaban plecas, y con esto le pagaban a los picapedreros, que solo podían comprar generalmente dentro del almacén, que era propiedad del mismo patrón. Esto generó justamente muchas protestas, huelgas y movimientos sindicales para lograr estas mejoras que con los años y con esta presión
se fueron logrando y pudieron empezar a revertir esta situación. Por eso decimos que en ese contexto la sospecha está en que la piedra fue tirada justamente como protesta por distintos enfrentamientos en ese contexto. La piedra yace al pie de este cerro, es decir, que no fue utilizada para ningún otro fin, simplemente fue un acto de protesta. Otras versiones apuntan a que fue una caída por causas naturales, que un día se iba a caer justamente por el desgaste, y en otros casos apuntan a que, por ejemplo, la gente ponía botellas en la base para probar su movimiento, ¿sí? La oscilación era muy leve y a simple vista no se percibía, con lo cual la gente hacía una prueba de poner botellas de vidrio y esperaba el movimiento o bien empujaba un poco la piedra para que esas botellas, al quedar trituradas, demostraba que esa piedra estaba en movimiento. Así que eso dicen que también ayudó a desgastar esa piedra, a erosionar más aceleradamente y que fue otra de las causas de la caída. De cualquier manera, la incógnita queda abierta, pero bueno, nos ayuda a entender un poco qué sucedía en ese momento. Justamente esta roca que estaba en la cima de este cerro, en esa posición tan curiosa que pesaba casi 400 toneladas, llamaba la atención de muchísimos viajeros, turistas que empezaban a llegar con la llegada del tren y muchos científicos que venían a estudiar este fenómeno, porque si bien, como les decimos a los chicos, no había internet, las noticias igual tardaban un poco más, pero igual se viralizaban. Así que venían a estudiar este fenómeno que nos dio identidad, fue el primer atractivo turístico, digamos, y la gente subía hasta la cima de este cerro. Aún después de su caída seguían visitando esta formación y esta curiosidad. Así como la piedra era muy conocida en todo el mundo, también su caída fue noticia en todos los países del mundo, no tan rápido como lo sería en este momento, pero sí que la repercusión fue muy importante y desde ese mismo momento hubo proyectos para volver a tener ese símbolo de la ciudad coronando este cerro. Diversos proyectos que no prosperaron por distintas razones, algunos de los cuales era reponer la misma piedra, pegarla y volver a ponerla en el mismo lugar. Y recién en el año 2007 volvimos a tenemos esta réplica en el mismo lugar, ¿sí? Que reproduce su forma, su tamaño y su emplazamiento. Así que desde todos estos años siguió siendo un atractivo turístico, la gente siguió viniendo a este cerro, pero hoy tenemos esta réplica que nos permite y darnos una idea de cómo era esa famosa piedra original. Muchas gracias por compartir nuestro trabajo, por darle me gusta y sugerirlo. Gracias Rodrigo Velázquez en cámara y fotografía, Sebastián Napoleón en edición. Mi nombre es Cristina Bollo Toselo, nos vemos en el próximo Zoom.